Señores participantes, bienvenidos al desarrollo de la unidad número 3 en este módulo 1 del Diplomado en Gerencia de Proyectos. A nombre de la Escuela de Gestión Pública, les damos la bienvenida correspondiente. Yo soy Víctor Hugo Vázquez Vizcarra y voy a desarrollar esta unidad. La unidad 3 tiene que ver con la ley número 1178, la Ley de Administración y Control Gubernamental, que es una de los instrumentos de gestión pública normativa fundamentales, es el corazón para el manejo de los recursos públicos en el Estado, y esta es una de las leyes troncales que hacen a la gestión pública, y es fundamental el conocimiento de esta ley. Además involucra, ¿no es cierto?, todo el tema de proyectos, por tanto su conocimiento es estratégico. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad 3 en relación a la ley 78? Vamos a hacer hincapié, ¿no es cierto?, por un lado en el enfoque sistémico de la ley 78. ¿Por qué hablamos del enfoque sistémico? Luego vamos a hacer referencia a los aspectos generales de la 1178. Tenemos que ver la integración de dos sistemas en este sentido, ¿no es cierto?, que hacen a la columna vertebral de la gestión pública. Por un lado la ley 1178 y su relación con la ley de planificación. En la ley 1178 se organiza en sistemas para programar. Ahí vamos a ver 3 sistemas para programar, ¿cierto? Luego vamos a ver sistemas para ejecutar, 4 sistemas para ejecutar, y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a hacer referencia a la responsabilidad por la función pública y el sistema de control gubernamental, ¿no? Son 6 temas que vamos a desarrollar en esta unidad número 3. ¿Cuál es el esquema global en el entendimiento de la ley 1178? Si bien ya les hice la presentación de un esquema en relación al módulo, sin embargo aquí voy a delimitar más el esquema en relación a la 1178. Es importante mencionar este esquema para entender la dinámica y el alcance de la ley 1178. Naturalmente está, ¿no es cierto?, la comprensión del Estado boliviano, que ya lo hemos visto en la unidad número 1. Y también, ¿no es cierto?, como mandato de la Constitución, o sea, el Estado, para usar recursos públicos, tiene que encarar un proceso de planificación. Y la ley del SPIE, que es un mandato constitucional, es el que conduce el proceso de planificación del Estado en nuestra gestión pública. El SPIE, ¿no es cierto?, se interrelaciona con la ley 1178. La ley 1178 tiene interrelación con el SPIE. Vamos a ver luego cómo se modifica uno de los artículos donde antes se veía el SNIP y el CISPLAN, ahora tiene presencia el SPIE. O sea, hay una interrelación de ambos sistemas. La ley 78 tiene ese enfoque sistémico, por eso es importante ver el alcance del enfoque sistémico. La ley 1178 además implica un modelo de administración por resultados. No es cualquier tipo de modelo de administración, es por resultados. Y, ¿no es cierto?, la ley 1178 se compone de sistemas para organizar y programar. O sea, estos sistemas para programar y organizar tienen que ver con 3 sistemas: el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Luego están los sistemas para ejecutar, donde tenemos el sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integral. Y finalmente están, ¿no es cierto?, los sistemas para controlar, ¿no es cierto?, son recursos públicos y están sujetos a control. Por un lado el control interno, ¿no?, y el control externo. Entonces esa es, ¿no es cierto?, la articulación de los sistemas que tiene la ley 1178, ¿cierto? Y vamos a ver también, ¿no es cierto?, aspectos inherentes que hacen a la responsabilidad por la función pública. Es decir, todo servidor público es sujeto a la responsabilidad por la función pública por mandato de la ley y de la Constitución. Entonces, en este esquema nos vamos a mover, y ese es lo que tiene el contenido de este curso. Vayamos a desarrollar la primera parte de esta unidad, el enfoque sistémico de la ley número 1178. ¿Por qué hablamos de enfoque sistémico? Vayamos a definiciones de sistema, ¿no? ¿Qué es sistema? Vamos a entender un sistema, ¿no es cierto?, como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí, que realizan una actividad para alcanzar un objetivo, donde operan, ¿no es cierto?, entradas y salidas, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí la interacción de las partes, ahí los elementos están interrelacionados,
Hay un momento que tiene que ver con la entrada, ¿no es cierto?, donde pueden entrar datos, energía, materia, se procesan en esta interacción de los elementos y se generan salidas cualitativamente diferentes a lo que han ingresado, ¿no es cierto?, información ya más cualificada de energía, materia. Entonces se presenta en la naturaleza, ¿no es cierto? Pero también podemos complementar la definición indicando que un sistema mantiene su existencia por la interacción mutua de sus partes, porque ahí se están procesando lo que va a entrar y lo que va a salir. ¿Cuáles son los elementos de un sistema? Va a haber siempre elementos que tienen que ver con la entrada, ¿no? Para que funcione y haya mantenimiento, ¿no es cierto?, tiene que haber elementos a la entrada. Esos se tienen que procesar. Hay un segundo elemento que tiene que ver con el proceso, ¿no? Es el mecanismo donde se realiza la transformación. Este elemento se entra y se produce la transformación. Van a ser modificados esos elementos. Y naturalmente, producto de esa modificación de ese proceso, van a haber salidas, ¿no? Se van a generar los productos del sistema. Pero hay una retroalimentación entre las entradas y las salidas de esos elementos, ¿no? Entonces, hay una medición de la salida para evaluación y consumo. Está el contexto donde se desarrolla el sistema, que es el medio ambiente, ¿no es cierto? Y puede haber ciertos disturbios, ¿no?, internos y externos que provocan la dinámica en el sistema. Entonces, estos son los elementos que hacen al entendimiento del sistema. Ahora, vamos a observar, ¿no es cierto?, que vamos a tener por un lado sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos, ¿no es cierto?, básicamente interactúan con su medio, ¿no?, importando o exportando, ¿no es cierto?, la información, la energía, interactuando, ¿no es cierto? En ese marco tenemos como sistemas abiertos los sistemas sociales y biológicos, ¿no?, que son inherentemente abiertos. Y el caso de los sistemas cerrados no interactúan con su medio. Un ejemplo clásico, ¿no?, los motores, que son un sistema cerrado. ¿Qué estamos indicando reiterativamente en función de lo que habíamos visto anteriormente? Está, ¿no es cierto?, el ambiente. Están las entradas, elementos que hacen a las entradas, ¿no? Estos se transforman, ¿no?, para que se generen las salidas correspondientes en ese contexto. Y hay un mecanismo de retroalimentación. Y acá pueden presentarse ciertas dinámicas de disturbios. Este es ese sistema que habíamos mencionado. Ahora, vayamos desde la perspectiva administrativa. Tenemos, ¿no es cierto?, las entradas en términos de recursos públicos, recursos financieros y no financieros y otro tipo de recursos, los cuales van a ser procesados, ¿no es cierto? En el esquema del sistema vamos a procesar administrativamente, ¿no?, un proceso administrativo que se va a transformar. Y, ¿no es cierto?, va a haber salidas. Pero aquí también puede haber procesos operativos, ¿no es cierto?, donde se van a generar, por ejemplo, los servicios o los productos que generan las entidades. Entonces, ahí tenemos, se procesan estos elementos de la entrada y se transforman para que se generen productos, ¿no es cierto? Y en gestión pública, básicamente, ¿qué productos vamos a tener? Bienes, servicios y normas. Esos productos genéricos que establecen en su dinámica las entidades del sector público, ¿no es cierto? Y en ese marco hay un momento de retroalimentación, ¿no? Y ahí tenemos el contexto donde se desarrolla el sistema. Entonces, este es un elemento central para entender lo que posteriormente vamos a ver como gestión por resultados. Entonces, esto tiene que ver con el sistema, ¿no es cierto? Entonces, en esa dinámica del sistema, ¿no es cierto?, hay aspectos, ¿no es cierto?, que van a entrar, se van a procesar y va a haber salidas. Esto es fundamental entender para entender gestión por resultados y para después ver el tema de los indicadores. Ahora, los sistemas en una entidad pública podemos tener dos tipos de sistemas en su transformación. Uno son los operativos, los sistemas operativos, los que transforman directamente, ¿no es cierto?, para lograr los objetivos que tiene la entidad, o sea, para lograr objetivos en términos de servicios, de bienes, de normas, ¿no es cierto? La parte sustantiva, la parte técnica opera estos sistemas. Pero también están los sistemas administrativos, ¿no? Administrar, ¿cierto?, que transformar, contribuye indirectamente a los objetivos, coadyuvan. Entonces son dos tipos de sistemas que se presentan en las entidades.
Vayamos al segundo aspecto de la unidad. Aspectos generales de la Ley 1178. Es importante mencionar, ¿cierto?, que la Ley 1178, una idea fuerza. Primero, expresa un modelo de administración por resultados en la utilización de los recursos públicos. Primera idea fuerza, expresa esa administración por resultados. Segunda idea fuerza, establece un enfoque sistémico en los sistemas de administración y control que se relacionan entre sí, esos 8 sistemas que habíamos visto en el esquema, pero que se relacionan con el SPI, ¿no es cierto? Cuando veamos esta parte se ha modificado, ¿no es cierto?, en la Ley 777 ha modificado el artículo 1 de la 1178, donde acá estaba antes el CISPLAN y el SNIP, ahora aparece el SPI. ¿Y qué es el SPI? Es el Sistema de Planificación Integral del Estado, que se ampara en la Ley 777, que ya lo habíamos visto en la unidad número 2. Y finalmente, ¿no es cierto?, establece el régimen de la responsabilidad por la función pública. O sea, 3 ideas centrales, 3 ideas nodales, estructurales en relación al entendimiento de la 1178. Gestión por resultados, enfoque sistémico y su relación con el SPI, ¿no?, y el régimen por la responsabilidad por la función pública. ¿Qué es gestión por resultados? Vamos a apelar a un documento del BIT y el CLAD, ¿no es cierto?, para entender qué estamos refiriéndonos a gestión por resultados. Es un marco conceptual cuya función es facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo, asegurando con ello eficiencia y eficacia de su desempeño, consecución de objetivos gubernamentales, mejora continua de sus instituciones, ¿cierto?, que permitan esa dinámica de la entidad, ¿cierto? Esta es la idea central en relación a la gestión por resultados, que se lo menciona en este documento del BIT-CLAD en 2017. Pero también, ¿no es cierto?, hemos hablado de valor público. ¿Qué entendemos por valor público? Vamos a acudir a un documento de Moore en 1995 que establece: el valor público se crea cuando se realizan actividades capaces de aportar respuestas efectivas y útiles a necesidades o demandas. Gestión por resultados, valor público. Entonces vayamos ahora a ver esto en un esquema. Por un lado tenemos las demandas de la sociedad, las demandas de la ciudadanía, ¿cierto?, que esperemos, ¿no es cierto?, que estén los ciudadanos satisfechos una vez que se ha proveído el consiguiente proceso, servicio o producto que genera la entidad pública, ¿no es cierto? Ahora, entre esas demandas de la ciudadanía y la satisfacción de esos ciudadanos hay un proceso, ¿no es cierto? Por un lado, tenemos insumos que se van a usar, recursos públicos. Ahora, esos recursos públicos que van a usarse van a procesarse, van a ser transformados. En las actividades se combinan esos recursos en el marco de la normativa establecida. Ese es un elemento central, ¿no es cierto? Se van a generar productos. Si en las entidades generamos 3 tipos de productos: bienes, normas y servicios. Entonces, se generan los productos por el uso de esos insumos que son recursos públicos, financieros y no financieros, y en las actividades procesamos, ¿no es cierto?, esos recursos para que se generen los productos correspondientes. Pero la gestión pública no se agota ahí. Estamos hablando de resultados. Por tanto, se deben generar resultados en términos de efectos e impactos. Si quieren ustedes resultados intermedios, resultados finales. Se deben generar cambios en la sociedad. Se deben satisfacer, se deben dejar satisfechos a los ciudadanos. Generamos resultados. Y ese camino de responder a esas demandas de la ciudadanía, donde vamos a tener ciudadanos satisfechos que van a dar el calificativo de estar satisfechos, ¿no es cierto?, estamos generando valor público. Y este es un elemento importante en el entendimiento de que la gestión no se agota en el proceso, en el producto. Hay que agregar valor, ¿no es cierto?, satisfaciendo necesidades, pero, ¿no es cierto?, generando resultados intermedios o efectos, o resultados finales o impactos. Entonces, ese es el desafío que nos plantea
la ley 1178. Ahora, habíamos dicho el enfoque sistémico, y en ese sentido, ¿cierto?, los sistemas de administración y control gubernamental con ese enfoque sistémico se organizan de la siguiente manera, ¿cierto? Interactuamos también con lo que habíamos visto en la unidad número 1, ¿cierto?, el tema del proceso administrativo. Entonces, en el proceso administrativo habíamos visto las funciones de planificación y organización, ¿cierto? Por este lado tenemos a la ley 1178. Entonces, los sistemas para planificar tienen que ver con el sistema de programación de operaciones y el sistema de presupuesto. El sistema para organizar tiene que ver con el sistema de organización administrativa, más conocido como SOA. Para la ejecución, dentro de las funciones estratégicas de la ciencia administrativa, para la ejecución tenemos 4 sistemas, ¿no? Sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integral. Y para el control está el sistema de control gubernamental. Entonces, eso hace a esa mirada sistémica de la ley 78. Por eso decimos que tiene un enfoque sistémico, porque articula en estos sistemas el proceso administrativo en el uso de los recursos públicos, ¿no? Y como tal, con estos sistemas va, ¿cierto?, prever que se interrelacionen estos sistemas, pero que además los mismos, como paquete de la ley 78, se interrelacionen con la ley del SPIE. ¿Cuáles son las finalidades de la ley 1178? ¿No es cierto? La primera finalidad, ¿no es cierto?, establece, ¿no es cierto?, la presente ley, ¿no es cierto?, regula los sistemas de administración y control de los recursos. Eso establece el artículo 1, los recursos del Estado, y su relación con el sistema de planificación integral del Estado. O sea, regula la interrelación de esos 8 sistemas, pero además su interrelación de la ley como tal con el SPIE. ¿Con qué finalidad? ¿No es cierto? ¿Con qué objeto? 1. Programar, organizar y ejecutar y controlar la captación y el uso eficiente de los recursos públicos, ¿no es cierto? El uso y el destino de los recursos públicos debe ser, ¿cierto?, eficaz y eficiente. Primer elemento, o sea, para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, programas y prestación de servicios y los proyectos del sector público. Un segundo objeto, ¿no es cierto?, es disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. La información tiene que ser útil, confiable, oportuna. Lograr, ¿no es cierto?, que todo servidor público, ¿no es cierto?, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta a las instancias correspondientes, no solamente por los procesos, sino por los resultados que tiene que llevar adelante por el uso de los recursos públicos. Y finalmente, ¿no es cierto?, el objeto es desarrollar una capacidad administrativa para impedir, ¿no es cierto?, o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos públicos, de los recursos del Estado. Esos 4 elementos hacen al objeto de la ley 1178. Mencionar además, ¿no es cierto?, que este artículo 1 ha sido modificado por la ley 777 por la presencia del SPIE. ¿No? Antes en este nivel estaba el SNIP y el CISPLAN, ahora está el SPIE, que ya lo hemos desarrollado en la unidad número 2. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación tiene que ver con todas las entidades del sector público, sin excepción, ¿no? Las unidades correspondientes administrativas de los órganos legislativo, judicial, electoral, ¿no es cierto?, los gobiernos subnacionales, las ETAs, toda organización en la que el Estado tenga mayoría de patrimonio, ¿no es cierto?, y las personas particulares que reciben recursos del Estado, recursos públicos. Ámbito de aplicación de la ley 1178. Bueno, la ley 1178 para su implementación requiere de la presencia de órganos rectores. Entonces, ¿cuáles son las funciones centrales que le da a los órganos rectores? O sea, todos los sistemas tienen que tener su órgano rector. Entonces, una de las primeras mandatos es que estos órganos rectores deben emitir las normas correspondientes y los reglamentos básicos para cada sistema, ¿no? También deben fijar plazos, condiciones para elaborar esas normas, ¿no? Pero además que esas normas básicas se acompañan por normas secundarias o especializadas y la implantación progresiva de los sistemas, ¿no es cierto? Aquí tenemos las normas básicas y aquí tenemos, ¿no es cierto?, las normas complementarias que fijan plazos además. Además va a compatibilizar, evaluar, según corresponde, esas disposiciones específicas, ¿no es cierto? Va a aprobar, ¿no es cierto?, va a compatibilizar.
Y finalmente, ¿no es cierto?, tienen que vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos desconcentrados o descentralizados, integrar la información generada por los mismos, ¿no es cierto?, a monitorear la norma básica y los reglamentos específicos correspondientes que vamos a después visibilizar. Entonces, el órgano rector emite la norma básica, ¿no?, y funciones correspondientes en relación al funcionamiento de los sistemas correspondientes. Ahora, en el marco de la norma básica, las entidades del sector público, ¿qué tienen que hacer? Pues, para que haya control interno, deben emitir los reglamentos específicos correspondientes en el marco de la norma básica, ¿no es cierto? ¿Y quién es la instancia correspondiente para la implantación? Corresponde a la máxima autoridad de la entidad, ¿cierto? La implantación, en este caso, lo que comúnmente conocemos como MAE. Es inherente a su responsabilidad la implantación de los reglamentos específicos en el marco de la norma básica. Entonces, con esto que hemos visto, podemos ver cuál es el desarrollo normativo de la Ley 78. Naturalmente que está la concepción política del Estado, ¿no es cierto? Pero a nivel de ley, ¿no es cierto?, está la Ley 1178, ¿no es cierto? Naturalmente la ley es gestionada y promulgada en el ámbito legislativo. Pero en su implementación, ¿no es cierto?, la Ley 1178 requiere en el órgano ejecutivo de una instancia normativa y consultiva, que es el órgano rector de esas normas básicas. Y el resto de entidades públicas deben operar, deben ejecutar. Entonces van a, ¿no es cierto?, formular y aprobar en el marco de las normas básicas el reglamento específico correspondiente, ¿cierto? Se emiten las normas básicas, las entidades formulan su reglamento específico, ¿no es cierto?, y se emiten al órgano rector para su posterior aprobación. Ahora, hemos visto la unidad número 2, la ley de planificación, la ley del espía, la ley 777, ahora estamos viendo la 1178. Veamos, ¿no es cierto?, la integración correspondiente de ambas leyes. Aquí también es importante señalar que el artículo 17 ha sido modificado, el artículo 17 de la 1178 ha sido modificado por la ley de planificación, ¿no es cierto? Ahora se visibiliza al espía. Entonces, ¿qué es lo que establece este artículo ajustado? Establece, ¿no es cierto?, en el espía se definen en sus planes, ¿no es cierto?, se definen estrategias y políticas gubernamentales, textual, ¿no es cierto?, que van a ser ejecutadas, ¿no es cierto?, esas estrategias y políticas gubernamentales van a ser ejecutadas por los sistemas de la ley 1178. Tal falso, el sistema de operaciones del Estado generará esas estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutados mediante los sistemas de administración y control regulados por ley. ¿Cuáles son esos sistemas de administración y control que van a permitir la ejecución de estas estrategias y políticas gubernamentales reguladas por el SPI? Primer sistema, sistema de programación de operaciones, que regula la formulación del POA y el seguimiento al POA, ¿cierto? Naturalmente que este está articulado a esa planificación, a esos planes establecidos de mediano y largo plazo por el SPI. Cada año se tiene que hacer la planificación en el marco de estos planes de mediano y largo plazo. Ahora, esa planificación de corto plazo regulada por el SPO, o sea, tiene que asignarse recursos. Entonces, para todo el tema del manejo de presupuestos del sector público tenemos al sistema de presupuestos que se interrelaciona naturalmente con la planificación operativa de cada año que es regulada por el SPO. Ahora, necesitamos de una estructura para poder ejecutar ese plan de corto plazo en el marco de la planificación de mediano y largo plazo y la asignación de recursos en el marco de esa planificación. Entonces, quien va, ¿no es cierto?, regular la estructura, el organigrama, procesos, procedimientos, tiene que ver con el sistema de organización administrativa, sistemas para planificar y organizar. Ahora, veamos los sistemas para ejecutar. Entonces, se tienen que hacer, ¿no es cierto?, las ejecuciones correspondientes con un primer instrumento, que es el sistema de administración de bienes y servicios, toda la dotación de bienes, servicios, manejo, ¿no es cierto?, y disposición de lo que se está previendo tiene que estar de tal manera regulada por esta norma. Sistema de administración, todo el tema de contrataciones, disposición de bienes, ¿no es cierto?, tiene que ver con el SAPS. ¿Están ligados? Claro que sí. El SAPS se liga con el SPO, ¿cierto?,
cuando al inicio de cada gestión se establece el plan anual de contrataciones, ¿no es cierto? Se va a prever, ¿cierto?, los desafíos en términos de contratación en función de la planificación de corto plazo. Se necesita, ¿cierto?, esa contratación. Pero además, ¿no es cierto?, para esos desafíos se necesita personal. Entonces tenemos todo el manejo de personal a través del sistema de administración de personal. Pero además, ¿no es cierto?, hay que manejar liquidez. Vamos a manejar liquidez. Entonces todo el manejo de liquidez y deuda, ¿cierto?, para ejecutar esos desafíos de corto plazo tiene que ver con el sistema de tesorería y crédito público. Básicamente tiene que ver con el manejo de liquidez y deuda. Aquí hacemos previsión, presupuesto, previsión de ingresos y gastos. Aquí ya vamos a la ejecución en términos de liquidez y cuando las entidades asumen compromisos en términos de deuda. Entonces, ¿por quién está regulado? El sistema de tesorería y crédito público. Finalmente, todas las transacciones del sector público, producto de los desafíos de corto plazo, en el marco de los desafíos de mediano plazo, tienen que ser registrados, tienen que ser contabilizados, para lo cual tenemos el sistema de contabilidad gubernamental. Al ser recursos públicos, ¿no es cierto?, están sujetos a control, pero no solamente los sistemas de la ley 1178, también está sujeto a control interno el SPIE, ¿no es cierto? Entonces, el control interno se hace presente en el marco de que es el octavo sistema de la ley 1178. Pero parte del sistema de control gubernamental tiene que ver con el control externo posterior. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, en esa integración normativa, toda la gestión de los recursos, en el marco de esa normativa de la ley 1178, articulado al proceso de planificación regulado por el SPIE. No se olviden, ¿no es cierto?, que en este nivel del SPIE vamos a hablar de proyectos. En este nivel del SPO vamos a hablar de operaciones de inversión pública, como ya les expliqué en el esquema de presentación del módulo. Entonces ahí está la integración de la gestión pública. En este esquemita podemos visibilizar, ¿cierto?, para ejecutar, para usar recursos públicos vamos a usar los sistemas del 1178, pero los mismos están articulados a lo que se ha planificado en el mediano y largo plazo en el marco de los planes del SPIE. Eso que se ha planificado, ¿no es cierto?, en el mediano y largo plazo, tiene que ser ejecutado año a año. ¿Y con qué vamos a ejecutar y usar recursos públicos en cada ejercicio fiscal, en cada gestión anual? Vamos a usar, para usar recursos públicos en cada año, vamos a usar los sistemas de la ley 1178. Y como son recursos públicos y como estamos planificando en el ámbito público, están sujetos al control. Pasemos a desarrollar cuarto tema que tiene que ver en la tercera unidad en relación a los sistemas para programar y organizar. El primer sistema que se involucra en estos sistemas para programar y organizar tiene que ver con el sistema de programación de operaciones, específicamente para programar, el SPO. El SPO, ¿no es cierto?, está organizado, ¿no es cierto?, en estas disposiciones, esta organización del sistema y el subsistema, establece dos subsistemas. Sin embargo, el sistema de programación de operaciones lo vamos a ver con mayor detalle en la cuarta unidad. Específicamente lo tenemos establecido para la cuarta unidad. Desarrollamos este sistema de programación de operaciones porque hace con la planificación a corto plazo, donde están insertos los proyectos. Entonces, por favor, les pido paciencia para que esto lo desarrollemos con mayor detalle en la unidad número 4. Un segundo sistema que tiene que ver con lo que hemos visto en esta unidad 3, tiene que ver con el sistema de organización administrativa, más conocido como SOA. Este es el que vamos a desarrollar a continuación. El sistema de organización administrativa, ¿no es cierto?, está establecido naturalmente en la ley 1178. Entonces, está el artículo número 7 de la ley 1178 que textualmente establece lo siguiente para el SOA. Indica: el SOA se definirá y ajustará en función de la programación de operaciones. Tiene que evitar duplicidad de objetivos y atribuciones, mediante adecuación, fusión o supresión de las entidades en ejecución de los siguientes preceptos. La 1178 establece los siguientes preceptos para el SOA. Se centralizará en la entidad cabeza del sector de los diferentes niveles de gobierno las funciones de adoptar políticas, emitir normas, vigilar ejecución. Y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de esas políticas en el manejo de los sistemas de administración. Va a haber una instancia propositora de políticas y otra instancia ejecutora
donde tenemos la desconcentración o desinserción de esas entidades. Pero también, ¿no es cierto?, otro de los preceptos que establece la 1178 para el SOA es de que toda entidad pública debe organizarse internamente en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, ¿no es cierto?, de los sistemas de administración, ¿no es cierto?, y control interno de que trata esta ley. Entonces, este es un elemento esencial para el control posterior también, ¿no es cierto?, porque aquí van a estar establecidos procesos, procedimientos, va a haber un plan de organización, va a haber una estructura que va a ser acompañada por manual de organización y funciones, procesos y procedimientos que son sujetos para el control interno, clave para no tener problemas en el control posterior, el SOA. Ahora, complementaremos, ¿no es cierto?, la 1178, la ley con la norma básica del SOA, con ideas centrales de la norma básica. El SOA se define en el marco de la norma básica de la siguiente manera, ¿no es cierto? El SOA, ¿no es cierto?, en el marco de las normas básicas se establece que es un conjunto ordenado de normas, criterios, metodologías que a partir del marco jurídico administrativo del sector, del plan estratégico institucional y del POA, ¿no es cierto?, va a regular la estructuración organizacional de las entidades públicas, ¿no es cierto? Todas las entidades tienen un marco normativo de creación, ¿vale?, pero tienen por mandato desafíos de mediano plazo en su plan estratégico y el POA de planificación de corto plazo. En ese contexto estructuran la entidad. Ese es el mandato que establece la norma básica en el marco de la ley 78, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos del sistema de organización administrativa? El objetivo general es optimizar la estructura organizacional del aparato estatal. Entonces, todas las entidades tienen que optimizar su estructura. Ahora, para cumplir este objetivo general, se plantea objetivos específicos. Primer objetivo específico: evitar la duplicación y dispersión de funciones. Segundo objetivo específico: satisfacción del usuario. Tercer objetivo específico: simplificar y dinamizar su funcionamiento. Cuarto objetivo específico: determinar el ámbito de competencia y autoridad. Y quinto, ¿no es cierto?, objetivo específico para lograr ese objetivo general: optimizar la comunicación y coordinación. ¿No es cierto?, elementos esenciales que hacen al cumplimiento del objetivo general. Veamos la integración de la estructura con el proceso de planificación, ¿no es cierto? El proceso de planificación en el Estado está establecido por el SPI. Aquí hagamos recuerdo, ¿no es cierto?, de ese adagio que hay en pensamiento estratégico, ¿no es cierto? La estructura debe seguir la estrategia. Primero está la estrategia, y para lograr esa estrategia, en el acompañamiento se establece la estructura. Entonces aquí los desafíos de mediano plazo y largo plazo lo dan los planes que están contemplados en el SPI. Esos planes que tienen que ver con el largo plazo, mediano plazo, PGDs largo plazo, PDs y plan sectorial, el PDs, la planificación del Estado, como lo hemos visto en la unidad número 2, los planes sectoriales y territoriales, ¿no es cierto?, que acompañan el proceso de planificación en el mediano plazo, y los planes estratégicos institucionales que plantean las entidades, ¿cierto? Esos desafíos, ¿cierto?, tienen que ser ejecutados por una entidad. Entonces, ahí tenemos a la entidad con su estructura organizacional que va a llevar adelante esos desafíos. Ahora, esta entidad tiene un puente a esas estrategias de desarrollo con las estrategias institucionales planteadas en el PEI. Entonces, la entidad, ¿no es cierto?, se articula al proceso de desarrollo a través del plan estratégico institucional. Pero ese PEI permite organizar, ¿no es cierto?, a la entidad en las acciones de corto plazo con su POA, que está el plan operativo anual. Pero también, ¿no es cierto?, en ese sentido es importante mencionar cuáles son los componentes del SOA. La normativa básica se establecen tres componentes fundamentales. Por un lado está el componente de análisis, o sea, hay que hacer un análisis organizacional. Luego está el componente del diseño organizacional y finalmente está el componente de la implantación. Son tres componentes que hacen a la organización del sistema de organización administrativa: análisis, diseño e implantación. Vayamos a las ideas fuerza en relación al análisis, ¿no es cierto? El análisis va a comprender un análisis retrospectivo hacia atrás, ¿no es cierto?, y un análisis prospectivo, ¿no es cierto?, desafíos que te presenta el POA de la próxima gestión y el PEI en el mediano plazo, ¿no es cierto? Producto de ello va a ser recomendaciones.
se va a plantear recomendaciones de ese análisis que ha hecho, tanto retrospectivo como prospectivo. Producto de esas recomendaciones pasa el diseño. En el diseño, fundamentalmente, ¿qué va a comprender? Va a comprender el diseño con elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el diseño de procesos, ¿no? Tiene que ver con la conformación de áreas y unidades, con lo que comúnmente conocemos como el organigrama, ¿cierto? Se van a establecer canales de coordinación, tanto ¿cierto?, a nivel interno, pero también se van a ver canales de integración hacia afuera, ¿no? Hay canales de comunicación internamente y coordinación, pero también la integración hacia afuera. Y en ese marco se van a establecer productos centrales, ¿no es cierto?, en términos del SOA, los famosos manuales de organización y funciones y manual de procesos y procedimientos, vitales para el control posterior. Tienen que seguir un camino en el uso de los recursos públicos a través de funciones y procesos y procedimientos. Este es un elemento central del componente del diseño que sigue al análisis como los componentes del sistema de organización administrativa. Ahora, en el marco del diseño, ¿cierto?, en la estructura, hay algunos elementos que hay que priorizar, ¿cierto? En el marco del diseño se establecen los organigramas, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo hipotético de organigramas, pero es importante entender que en los organigramas, por un lado, vamos a tener un elemento del organigrama, hace referencia a una unidad organizacional. O sea, un elemento del organigrama es la unidad organizacional. Y varias unidades conforman lo que se denomina el área organizacional. Tenemos las unidades y varias de esas unidades conforman el área organizacional. Ahora, esa área organizacional podemos clasificarlas en los siguientes tipos de áreas organizacionales. Por un lado tenemos las famosas áreas administrativas. En toda entidad hay una gerencia administrativa, una dirección general o un, ¿no es cierto?, servicio administrativo financiero, ¿no?, las famosas instancias también que tenemos en las diferentes entidades administrativas financieras. Pero también están las áreas sustantivas, son las áreas técnicas, permiten, ¿no es cierto?, que la entidad cumple con su mandato, con su competencia de generar un bien, una norma, un servicio. Pero también, ¿cierto?, a nivel de la MAE hay ciertas unidades que la apoyan. Entonces están las áreas de asesoramiento, tenemos áreas administrativas, la área sustantiva y las áreas de asesoramiento, que es vital, ¿cierto?, en la dinámica de las entidades y en el cumplimiento de la 1178. Luego hablamos de el tercer componente del SOA, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el plan de implantación, la implantación. Entonces la implantación, ¿no es cierto?, se establece a través de un plan, ¿no es cierto?, donde una vez que se ha diseñado tiene que haber un momento para la difusión de ese manual de funciones, de esa estructura, de ese manual de procesos y procedimientos, ¿cierto? Luego, ¿no es cierto?, una vez que se ha capacitado, se pasa a hacer más la asistencia técnica, ¿no es cierto? Se capacita y se hace la asistencia técnica en la estructura de la entidad, en todos los servidores públicos que componen esa entidad. Luego, ¿no es cierto?, se aplica el plan de acuerdo a la estrategia aprobada, ya se aplica el mismo, ¿cierto? Y tiene que haber, ¿no es cierto?, el momento final donde tenemos que ejecutar y hacer el seguimiento para realizar los ajustes correspondientes a la implementación de esos desafíos establecidos en el diseño. Entonces son estos 4 momentos que hacen a ese plan de implantación. Ahora, ¿cómo implementamos el SOA? ¿Cierto? No se olviden que hay un mandato de la Ley 78 donde establecemos en el desarrollo normativo. Por un lado está, ¿no es cierto?, una instancia rectora, en este caso, el órgano rector del sistema de organización administrativa es el Ministerio de Economía y Finanzas, que emite las normas básicas. Pero a nivel operativo, ¿no es cierto?, tiene que haber las instancias públicas, el resto de entidades públicas, ¿no es cierto?, que tienen que elaborar, ¿no es cierto?, su reglamento específico correspondiente. En el marco de la norma básica elaboran su reglamento específico, y ¿quién va a ser el responsable de la implantación? Es la MAE de la entidad, ¿cierto? Tenemos al órgano rector como emisor de norma básica, con las responsabilidades que da la 1178, y el resto de entidades que en su ejecución de la normativa, ¿no es cierto?, deben elaborar sus reglamentos específicos en el marco de la norma básica y deben estar compatibilizados. Vayamos a un tercer sistema en esto que hemos hablado en esta tercera parte de esta tercera unidad, ¿no es cierto? Tenemos que ver con el sistema de presupuesto. El sistema de presupuesto, ¿no es cierto?, se menciona también en la ley
1178, se establece preceptos en la ley 1178 para el sistema de presupuestos. Se establece, primero, ¿cierto?, que se sujetará a los siguientes preceptos el sistema de presupuesto, ¿cierto? Primer precepto para las entidades. Las entidades que cuentan con recursos, ¿cierto?, tributación, aportes, seguros, regalías o transferencias del TGN, ¿cierto?, sujetarán sus gastos a la disponibilidad de esos recursos, condiciones de financiamiento, límites legales presupuestarios. No podrán transferir, ¿no es cierto?, gasto de inversión ni de funcionamiento. Entonces, no pueden pasar de este límite establecido por su disponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, este es un primer precepto. Un segundo precepto tiene que ver con las entidades con autonomía de gestión y patrimonio cuyos ingresos provengan de la venta de bienes o prestación de servicios, lo mismo, ¿no? Van a financiar con esos ingresos sus costos de financiar, sus costos de funcionamiento, ¿cierto? Es el aporte propio del financiamiento de sus inversiones y el servicio de salud, y su presupuesto tiene ese gasto indicativo. Ahora, en el caso específico del presupuesto del gasto del Banco Central y entidades intermediarias financieras, los presupuestos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera. Ahora, la ejecución de los presupuestos de estos dos tipos de entidades, ¿verdad?, debe estar sujeto al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales, o sea, las que va a emitir el órgano rector, relacionado además con la naturaleza de sus actividades. No se permitirá, no se permite la transferencia de gasto de inversión, ¿no es cierto?, a gasto de funcionamiento. Es un elemento central con un precepto de la ley 1178. ¿Qué dice la norma básica en relación al sistema de presupuesto? Entonces, conceptualmente, ¿no es cierto?, tenemos que el sistema de presupuesto es un conjunto ordenado, coherente de principios, disposiciones, normativas, procesos e instrumentos técnicos que tienen por objeto, ¿no es cierto?, la formulación y aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los presupuestos públicos, ¿no es cierto? Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de esos presupuestos públicos. Es vital, ¿no es cierto?, esta contextualización. Ahora, fíjense ustedes, el tema del presupuesto tiene que ver básicamente con previsión, con estimación de ingresos, ¿no?, y esos ingresos, ¿dónde se los va a asignar en términos de gasto? Estás previendo el uso de sus recursos. ¿Cuál es el objeto? El objeto del sistema de presupuesto tiene que ver con la generación y obtención de información confiable, útil y oportuna sobre la ejecución, ¿cierto?, de sus recursos. ¿Para qué? Para la evaluación del cumplimiento de la gestión pública. Es vital el objeto en el sentido del sistema de presupuesto. ¿Cuáles son las etapas del proceso presupuestario? Las etapas del proceso presupuestario tienen que ver, primero, ¿no es cierto?, con un primer momento, la formulación del proyecto de presupuesto. Hay un primer momento, las entidades, el órgano rector saca directrices, ¿no es cierto?, y hay una movilización de todas las entidades, de las cuales van a consolidar y van a remitir, ¿no es cierto?, al ente rector, quien va a consolidar la información presupuestaria y va a ser un primer momento de la formulación del proyecto de presupuesto. Luego viene un segundo momento que tiene que ver con la discusión y aprobación del presupuesto. O sea, se remite al órgano legislativo donde, ¿no es cierto?, se establecerá la discusión correspondiente y producto del intercambio de criterios con el órgano ejecutivo, entonces se establecerá el momento de su aprobación con ley financiera. Entonces, generalmente a finales de gestión, diciembre, inicios de enero, se promulga la ley financiera, que es aprobada por el órgano legislativo y es remitida al órgano ejecutivo para su correspondiente promulgación. Ya con esas cifras oficiales del presupuesto, ¿cierto?, ya viene la ejecución, ya en la gestión donde se tiene que ejecutar los recursos, ¿cierto? Entonces, con esa ejecución de los recursos públicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar productos, lo que decíamos, generación de productos. ¿Y cómo son esos productos? En términos de bienes, servicios y normas, ¿cierto? Y tiene que haber, producto de esa ejecución de los recursos públicos, un momento evaluativo. Hay que medir los resultados del uso de los recursos públicos. Entonces, son 4 momentos de las etapas del presupuesto. Ahora, la norma establece 3 subsistemas para el sistema de presupuesto. Un primer subsistema para la formulación presupuestaria.
Un segundo subsistema para la ejecución presupuestaria. Aquí ya producimos o generamos los productos correspondientes con el uso de esos recursos en términos de bienes y servicios, y eso se norma con un subsistema. Y finalmente, ¿no es cierto?, como tercer subsistema está el subsistema de seguimiento y evaluación, ¿no es cierto?, que hacen a los tres subsistemas del sistema de presupuesto. Lo mismo, ¿no es cierto?, este sistema necesita de un órgano rector en su mecanismo de implementación. Entonces, el órgano rector del sistema de presupuestos es el Ministerio de Economía y Finanzas, que en su calidad de órgano rector emite la norma básica, ¿no es cierto? Ahora, el resto de entidades, en el marco de esa norma básica, deben, ¿no es cierto?, elaborar sus reglamentos específicos correspondientes y compatibilizar con el órgano rector. ¿Quién es el responsable de la implementación del sistema de presupuesto? La MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Con esto hemos agotado los sistemas para programar y organizar. Pasemos, ¿no es cierto?, a los sistemas para ejecutar, la parte 5 de esta unidad. ¿Cuáles son los sistemas para ejecutar? Les vayamos desarrollando uno por uno. El primer sistema para ejecutar tiene que ver con el sistema de administración de personal. Ahora, la Ley 78 establece, ¿no es cierto?, lo siguiente en relación al sistema de administración de personal. Indica: el sistema de administración de personal, en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores públicos, finalmente establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. ¿No es cierto? En ese contexto de este mandato de la Ley 78, complementariamente veamos algunas ideas fuerzas de la norma básica del sistema de administración de personal. Entonces, la norma básica del sistema de administración de personal en el marco de la Ley 78 establece una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de las normas básicas del sistema de administración de personal? Regular el sistema de administración de personal y la carrera administrativa en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, más conocida como SACPO, y la Ley 2027, relacionada con el Estatuto del Funcionario Público y decretos reglamentarios pertinentes en relación a la administración de personal. ¿Cuál es el concepto en términos del sistema de administración de personal en el marco de la norma y en el marco de la 1178? El sistema de administración de personal es ese conjunto de normas, procesos, procedimientos sistemáticamente ordenados, ¿no es cierto?, que permiten la aplicación de, ¿no es cierto?, las disposiciones en materia de administración de personal. Todo el manejo de personal está establecido por este sistema. ¿De qué subsistema se compone el sistema de administración de personal? Un subsistema, el primer subsistema, de dotación de personal. El segundo subsistema, evaluación del desempeño. Por eso es que los servidores públicos tienen que ser un POAI, porque en función de ese POAI se los va a evaluar, y ese POAI tiene que estar en función articulado al POA del área, de la unidad o del área correspondiente donde desempeña sus funciones. Un tercer subsistema que tiene que ver con movilidad del personal, ¿no es cierto? Un cuarto subsistema con capacitación productiva, o sea, hay que potenciar, ¿no es cierto?, las dinámicas, las destrezas de los servidores públicos para que puedan cumplir en mejores condiciones los alcances de la Ley 1178, ¿no es cierto? Y naturalmente está un quinto subsistema que tiene que ver con el registro de personal. Entonces tenemos 5 subsistemas que hacen al sistema de administración de personal. Lo mismo, ¿cierto?, para su aplicación, para su implementación, el sistema de administración de personal necesita de una instancia rectora, como lo manda la Ley 1168. Entonces, ¿cuál es esa instancia rectora? El órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, que como tal establece, emite la norma básica. Y en el marco de la norma básica, ¿no es cierto?, el resto de entidades del sector público, ¿no es cierto?, debe elaborar su reglamento específico. Y ese su reglamento específico debe estar elaborado en el marco de las normas básicas y debe ser compatibilizado con el órgano rector. Y, ¿no es cierto?, la instancia máxima en la implementación del sistema de administración de personal, naturalmente, que es la máxima autoridad ejecutiva. Vayamos a desarrollar en esta
quinta parte de esta tercera unidad, el segundo sistema para ejecutar, el sistema de administración de bienes y servicios. Este sistema, ¿no es cierto?, tal como lo establece la 1178, tiene ciertos mandatos. ¿Qué señala la 1178 en relación a este sistema? Manda, dice, el sistema de administración de bienes y servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Fíjense, aquí hay tres frases: contratación, manejo y disposición. Y estará sujeto a los siguientes preceptos. Se establecen preceptos para la implementación de este sistema. Entre los preceptos tenemos, previamente exigirá la disponibilidad de fondos que compromete o definirá las condiciones de financiamiento requeridas. Previo, es importante la disponibilidad, garantizar la disponibilidad de fondos. Pero otro precepto, diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación, su ejecución. Por eso que se prevén estos niveles de atribuciones, ¿no es cierto? Y naturalmente un otro precepto simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de contratación, ¿cierto?, con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago. Las entidades, ¿no es cierto?, emplearán los bienes y servicios que se contratan, ¿cierto?, en los fines previstos en la programación de operaciones, y realizará el mantenimiento preventivo y la salvaguarda de los activos, identificando a los responsables de su manejo. Es importante aquí este desafío, ¿no es cierto? Está respondiendo a las necesidades de las entidades, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, la reglamentación establecerá el mecanismo para la baja oportuno o venta oportuna de los bienes, tomando en cuenta las necesidades de la entidad, ¿cierto? Entonces, aquí es bien importante, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, contratación. Estamos, ¿no es cierto?, viendo el tema de manejo y estamos viendo el tema de disposiciones, que son los mandatos que da la 1178 al sistema de administración de bienes y servicios. ¿Cuál es el concepto del SAPS en el marco de la norma básica, ¿cierto? Entonces establecemos el concepto correspondiente. El sistema de administración de bienes y servicios, ¿cierto?, es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes, ¿no es cierto? Tres elementos centrales que hacen al SAPS, ¿cierto? ¿De quiénes? De las entidades públicas, en forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la ley 1178. Entonces, el SAPS conceptualmente, como ya les venía indicando, tiene que ver con esos tres aspectos centrales: contratación, manejo y disposición. ¿Dónde? En las entidades públicas. ¿Cuál es el objetivo de las normas básicas? O sea, las normas básicas del SAPS, ¿no es cierto?, tienen como objetivos, por un lado, ¿no es cierto?, establecer principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de estos. ¿Cuál es el segundo objetivo del SAPS? El segundo objetivo es, ¿no es cierto?, establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno relativos a la administración de bienes y servicios. Clave estos dos objetivos en la implementación del sistema de administración de bienes y servicios. ¿Cuáles son los subsistemas que conforman el SAPS? Ya habíamos hablado de tres frases relevantes en este sistema. Naturalmente, un subsistema de contratación de bienes y servicios, un segundo subsistema de manejo de bienes y el tercer subsistema que tiene que ver con la disposición de bienes, ¿cierto?, textualmente señalados por el SAPS. Ahora, como aquí tenemos algunos elementos que hacen a los mandatos de la 1178, hay un mandato, ¿no es cierto?, correspondiente a la implementación, ¿no? Entonces, el órgano rector del sistema de administración de bienes y servicios es el Ministerio de Economía y Finanzas, que en su calidad de órgano rector establece las normas básicas. Y el resto de entidades, ¿qué tienen que hacer? En el marco de la norma básica deben elaborar sus reglamentos específicos, y no solamente formularlos, sino además
compatibilizar con el órgano rector. ¿Y quién es la instancia de su implantación? El responsable. O sea, el responsable de la implantación del SAP es la MAE, en las correspondientes entidades públicas. Vayamos al tercer sistema para la ejecución en esta quinta parte de este capítulo 3, el sistema de tesorería y crédito público. Entonces, ¿qué afirmación, qué mandato da la 1178 en relación al sistema de tesorería y crédito público? El artículo 11 del 1178 textualmente establece, el sistema de tesorería y crédito público manejará los ingresos, el financiamiento crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Y en ese contexto aplicará los siguientes preceptos generales. Toda deuda pública, interna o externa, con plazo igual o mayor a un año, será contraída por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Otro precepto importante: las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Finalmente, ¿no es cierto?, serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Entonces, estos son los preceptos en los cuales se sustenta el sistema de tesorería y crédito público. Ahora, aquí hay un elemento importante para mencionarles como algo pedagógico. Tesorería tiene que ver con manejo de liquidez. Y naturalmente el crédito público con manejo de deuda. Entonces es el que regula el manejo de la liquidez y la deuda en el ámbito público. Ahora, el sistema de tesorería y crédito público tiene un tratamiento especial. Sus normas básicas están organizadas de la siguiente manera, ¿no es cierto? Las normas básicas, por un lado tenemos normas básicas del sistema de tesorería, ¿no es cierto?, y normas básicas del sistema de crédito público. Entonces aquí se compone de dos normas básicas, ¿no es cierto? Se descompone de normas básicas del sistema de tesorería y normas básicas del sistema de crédito público. Entonces, vayamos a ver las normas básicas del sistema de tesorería. Conceptualmente, ¿qué establece la norma básica?, ¿no es cierto? El sistema de tesorería del Estado comprende el conjunto de principios, normas, procedimientos vinculados con la efectiva recaudación de los recursos públicos y de los pagos de los devengamientos del sector público, ¿no es cierto? Ya va más allá del tema del presupuesto donde habíamos hecho la previsión. O sea, aquí ya estamos hablando de la efectiva recaudación de los recursos públicos y de los pagos de los devengamientos. O sea, el devengamiento es el paso previo al desembolso, ¿no? Es posterior a lo que has previsto como en términos de presupuesto. Así como la custodia de los títulos y valores del sistema de tesorería del Estado. ¿De qué subsistema se compone el sistema de tesorería? Del subsistema de administración de los recursos y del subsistema de recaudaciones, ¿cierto?, hacen al sistema de tesorería. El sistema de crédito público, su norma, ¿cómo lo define?, ¿cierto? El sistema de crédito público es ese conjunto de principios, normas, procesos y funciones. ¿Para qué? Para la eficiente y eficaz gestión de la deuda pública, en el marco de la administración financiera gubernamental. El sistema de crédito público, además, regula las operaciones relativas a la captación y administración de recursos financieros obtenidas por la vía del endeudamiento público, interno y externo. Los componentes del crédito, ¿cierto?, son, por un lado, la deuda pública interna y la deuda pública externa, sean estas de corto o largo plazo. ¿Cuáles son los subsistemas de crédito público? Los subsistemas son dos, fundamentalmente, ¿cierto? El subsistema de planificación de la deuda y el subsistema de la administración de la deuda pública. Ahora, el sistema de tesorería y crédito público, o sea, al igual que los otros sistemas por mandato de la 1178, para su implantación requiere de un órgano rector. Entonces, ¿quién es el órgano rector del sistema de tesorería y crédito público? Ministerio de Economía y Finanzas. Esto que va a establecer la norma básica del sistema de tesorería y crédito público. Y el resto de entidades lo que tienen que formular, ¿no es cierto?, es su reglamento específico en el marco de las normas básicas establecidas por el órgano rector. Pero además,
ese reglamento específico luego deben compatibilizarlo con el órgano rector. ¿Y quién es, ¿no es cierto?, la instancia correspondiente para la implantación? El responsable de la implantación del sistema de tesorería y crédito público es la máxima autoridad ejecutiva. Pasemos, ¿no es cierto?, al cuarto sistema para ejecutar dentro de esta tercera unidad, como el quinto aspecto: sistema de contabilidad integrada. Es el cuarto sistema para la ejecución. Entonces, igual, en el marco del mandato de la 1178, el artículo 12 de la 1178 en relación al sistema de contabilidad integrada establece, ¿cierto?, el sistema de contabilidad integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, ¿cierto?, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios, ¿cierto?, con base en los datos financieros y no financieros, ¿no? Son transacciones financieras y no financieras, es decir, que va a generar información relevante y útil. ¿Para qué? Para la toma de decisión por las autoridades, ¿cierto?, que regulan la marcha del Estado y cada una de sus entidades, asegurando que el sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares respondan a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales, siempre respetando los principios y normas de aplicación legal, esas normas y principios contables, ¿no es cierto? Entonces, es el sistema contable, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, visibilizando transacciones presupuestarias, financieras, patrimoniales, ¿no es cierto?, con información de datos financieros y no financieros, permite la generación de información útil para las autoridades que regulan esa marcha del Estado. Pero además, ¿no es cierto?, la contabilidad integrada identifique cuando sea relevante el costo de las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos correspondientemente. Son mandatos de la Ley 1178. La definición del sistema de contabilidad integrada establecida por la norma básica en el marco de la Ley 1178 nos señala lo siguiente: el sistema de contabilidad integrada es ese conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, técnicas o prácticas administrativas utilizadas ¿para qué? Utilizadas para evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de todas las entidades del sector público. ¿Cuáles son los objetivos del sistema? El sistema se plantea los siguientes objetivos, ¿cierto? Un primer objetivo: registrar todas las transacciones, ya sean presupuestarias, financieras y patrimoniales, ¿no es cierto?, registrar todas las transacciones que se generan en las entidades públicas. Un segundo objetivo, ¿no es cierto?, facilitar que todo servidor público, ¿cierto?, que reciba, que maneje, que opere con recursos públicos, rinda cuenta de la administración de esos recursos a su cargo. Tercer objetivo, ¿cierto?, del sistema: procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y beneficiosa con características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad. ¿Para quién? Para la toma de decisiones. Siempre estamos hablando de este tipo de transacciones y su correspondiente información. Transacciones presupuestarias, financieras, patrimoniales, que generan las respectivas informaciones, ¿no es cierto?, presupuestaria, patrimonial y financiera. Finalmente, un cuarto objetivo es presentar la información contable y la respectiva documentación sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y externo posterior. Es clave para el control gubernamental este sistema de contabilidad integral. ¿Cuál es el esquema, ¿no es cierto? Vamos a ver en términos de entradas, procesos y salidas. Como entradas, ¿no es cierto?, tenemos todas aquellas transacciones o operaciones con incidencia económica y financiera. Entonces se van a procesar, ¿no es cierto?, para lo cual estas entradas las vamos a procesar. Cuando tenemos todo lo presupuestario, las transacciones presupuestarias van a ser procesadas con la contabilidad presupuestaria, ¿no es cierto? Y la contabilidad presupuestaria, ¿qué nos va a dar como salida? Estados de ejecución presupuestaria. Luego tenemos, ¿no es cierto?, para las transacciones patrimoniales, la contabilidad patrimonial. ¿Qué nos va a dar como salida? Balance general, estado de resultados, estado de evolución patrimonial, etcétera, etcétera. Contabilidad financiera, ¿cierto?, para registrar, ¿no es cierto?, las transacciones financieras, la contabilidad financiera. ¿Qué nos va a dar como salidas? Por ejemplo, el estado de flujos de cajas, o inclusive en función a esta información podemos hacer el costeo de las decisiones públicas, en el uso de los recursos públicos.
¿Cuáles son los subsistemas? ¿No es cierto? Este sistema está organizado en los siguientes subsistemas. Habíamos hablado de 3 frases fundamentales. Subsistema de registro presupuestario, subsistema de registro patrimonial y subsistema de registro de tesorería, con lo que decíamos financiera, ¿no es cierto? Subsistema de registro de tesorería que tiene que ver con todas las transacciones financieras. Entonces, esos 3 subsistemas hacen, ¿no es cierto?, a el sistema de contabilidad integral. ¿Cuál es el mecanismo de implantación? Al igual que los otros sistemas, para su implementación y desarrollo normativo necesita de un órgano rector. En este caso, el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, que establece las normas básicas del sistema de contabilidad integral. Y el resto de entidades debe formular su reglamento específico en el marco de esas normas básicas. Pero además, estas entidades deben remitir al órgano rector ese reglamento específico para su compatibilización correspondiente. ¿Qué rol juega la MAE? La MAE es el responsable de la implantación del sistema de contabilidad integral. Con esto, ¿no es cierto?, finalizamos los 4 sistemas para la ejecución y el control. Ahora desarrollemos el 6º tema de esta tercera unidad. Tiene que ver con 2 aspectos: el sistema de control gubernamental y la responsabilidad por la función pública. Vamos a desarrollar primeramente en esta 6ª parte de esta tercera unidad el sistema de control gubernamental. Es el 8º sistema de la ley 1178. Vayamos a desarrollar el sistema de control gubernamental. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de control gubernamental? Y aquí también recurrimos a los mandatos de la 1178. En el artículo 13 de la 1178 se establece: el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia y la captación y el uso de los recursos públicos en las operaciones del Estado. Estamos hablando de la captación y del uso. Luego, ¿cierto?, un segundo elemento en el objetivo de mejorar del sistema de control gubernamental: mejorar la confiabilidad de la información que se genera sobre los mismos. Un tercer objetivo: mejorar los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Fíjense esos desafíos que nos presenta el control gubernamental. Y mejorar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Pero adicionalmente, ¿no es cierto?, con el artículo 19 de la ley 1178 se establece, ¿cierto?, que los sistemas de control interno y control externo posterior, además de procurar la eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión, tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas gubernamentales, así como el alcance de las metas, resultados y acciones establecidos en los planes generados por el SPIE. Este artículo también ha sido ajustado por la Ley de Planificación porque se articula a la formulación del SPIE del 2016. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del control gubernamental? El control gubernamental se aplica, ¿no es cierto?, sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos de todas las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Entonces, ese es el alcance. ¿Cuál es la conformación del sistema de control gubernamental? El artículo 13 de la 1178 textualmente establece: el control gubernamental, ¿no es cierto?, se compone, por un lado, de sistema de control interno, ¿no es cierto?, que va a comprender esos instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y los reglamentos y manuales procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna. Y además el sistema de control externo posterior, ¿no es cierto?, que se aplicará fundamentalmente por medio de las auditorías externas de las operaciones ya ejecutadas. Entonces aquí ya nos está mostrando, ¿no es cierto?, de qué está compuesto el control gubernamental. Sistema de control interno, sistema de control externo posterior. Avancemos un poco más en este sentido de control. El control gubernamental, decíamos, ¿no es cierto?, además se aplica al funcionamiento de los 7 sistemas de la 1178. El control gubernamental se aplica al sistema de programación de operaciones, sistema de organización administrativa, sistema de presupuesto, sistema de admisión de personal, sistema de admisión de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y sistema de contabilidad integrada. Pero también se aplica el control gubernamental a los planes generados por el sistema de planificación integral del Estado. O sea, en ese sentido tenemos el circuito del control gubernamental a los sistemas de la 1178 y al sistema de planificación
integral del Estado. Ahora, hemos mencionado, el control gubernamental se compone del sistema de control interno y del sistema de control externo posterior. A su vez, el sistema de control interno se compone del control previo. Este debe ser desarrollado y aplicado por todos los servidores públicos. Pero además es parte del sistema de control interno el sistema de control interno posterior. Esto es específicamente desarrollada por las unidades de auditoría interna. Las unidades de auditoría interna no pueden hacer control previo. No puede haber instancias de control previo. O sea, hay una instancia dedicada específicamente al control interno posterior, que son las unidades de auditoría interna, que son parte de las entidades públicas, que además pero tienen ciertas cualidades exigidas por la Ley 1178. Y el sistema de control externo posterior se aplica básicamente con auditoría externa gubernamental. Ahora, a la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto?, se le da ciertos roles. O sea, la Contraloría General del Estado es esa instancia que tiene que cumplir mandatos específicos, ¿no es cierto? Entonces, en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, textualmente establece en relación a la Contraloría. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal y tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa, ¿no? Adicionalmente, el artículo 217 de la Constitución establece: la Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. Y también establece: la supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. Entonces, todo el rol de control, ¿no es cierto?, tiene que ver con una instancia establecida por la Constitución, tanto en el 213 y el 217 de la Constitución, la Contraloría General del Estado. Ahora, la Contraloría General del Estado, ¿cierto?, además, ¿no es cierto?, tiene mandatos en la Ley 1178. En su artículo 23 le da los siguientes mandatos, entre otros, ¿cierto? La Contraloría General es el órgano rector del sistema de control gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General del Estado emitirá las normas básicas de control interno y control externo. Evaluará la eficacia de los sistemas de control interno. Realizará y supervisará el control externo. Ejercerá supervigilancia normativa de los sistemas contables, o sea, vigilará. O sea, la instancia rectora del sistema de contabilidad es el Ministerio de Economía y Finanzas, pero entre sus atribuciones de la Contraloría está la supervigilancia de la normativa de los sistemas contables. En igual forma, promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno. Conducirá los programas de capacitación y especialización de los servicios públicos, es fundamental para el fortalecimiento del servicio público. Pero adicionalmente, el artículo 42 de la 1178 señala: la Contraloría General ejercerá el control externo posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. ¿Cierto? Aquí es importante hacer una apreciación, ¿cierto? Cuando se promulgó la Ley 1178, ¿cierto?, la denominación era Contraloría General de la República. Luego de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, la denominación es de Contraloría General del Estado. Ahora, ¿cuáles son las facultades principales de la Contraloría para ejercer el control externo posterior? Además, el artículo 42 de la Ley 1178 establece: para ejercicio del control externo posterior se establecerán las siguientes facultades para la Contraloría. Entre otras, voy a hacer mención a algunas de ellas. Esto ustedes lo tienen impreso en el documento en la unidad correspondiente. Para el ejercicio del control externo posterior, ¿no es cierto?, están las siguientes facultades. Puede contratar los servicios de firmas profesionales calificadas independientes o ordenar a las entidades públicas o aquellas en que se refiere al artículo 5 de la 1178 la contratación de dichos servicios, cuando se requiera asesoría o auditoría externa especializada o haya ausencia de esos profesionales, ¿no? Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la Contraloría. Además, por ejemplo, se puede examinar los registros y operaciones realizadas por las entidades sujetas al control gubernamental, ¿no es cierto? En caso de incumplimiento de los plazos y condiciones para la implantación progresiva de los sistemas, el Contralor puede ordenar
congelamiento de las cuentas corrientes bancarias de la entidad y la suspensión de entrega de fondos por los tesoros del Estado o por cualquier organismo financiador. En caso de que el servidor público incumpla la ley 178 de oficio o por petición fundamentada de los órganos rectores y autoridades que ejerzan tu función, recomendar a la máxima autoridad de la entidad imponga la sanción correspondiente. En caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor, entonces recomendar a la máxima dirección colegiada o a la autoridad superior que ejerce tuición la suspensión o destitución del principal ejecutivo o, si fuera el caso, de la dirección colegiada. Para servidores públicos, ex servidores públicos y personas privadas con relaciones contractuales con el Estado que no exhiban documentación para fines de control posterior, solicitar al fiscal de distrito en lo penal la expedición del mandamiento de apremio. Entonces, estos son los elementos que hacen al sistema de control gubernamental. Hemos visto control interno, control externo posterior y los mandatos que se le da tanto en el marco de la Constitución y la Ley 178 a la Contraloría General del Estado. Y finalmente, como parte 2 de este tema 6 en la unidad 3, veamos la responsabilidad por la función pública. En la responsabilidad por la función pública es importante también hacer mención al artículo 28 de la 178, que establece, todo servidor público responderá, ¿cierto?, de los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones a su cargo a este efecto. ¿Vale? El término servidor público utilizado en la presente ley se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con la autoridad estatal, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Los términos autoridad y ejecutivo se utilizan indistintamente en la presente ley, ¿vale?, que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades de las que forman parte. Y asimismo, ¿no es cierto?, un otro elemento es que se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué es responsabilidad por la función pública? La responsabilidad por la función pública es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todos servidor a servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. ¿No? Se determina tomando en cuenta ¿qué? Tomando en cuenta, por un lado, la acción, ¿no es cierto? La acción tiene que ver con efectos o resultados de hacer, facultad de realizar una cosa, facultad legal de ejercer una potestad, o por omisión, ¿no es cierto? Omisión entendida en el sentido de abstención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las normas y en criterios establecidos para el desempeño de la función pública. ¿Ante quiénes responden los servidores públicos? Primero, todos los servidores públicos responden ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo. Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejercen tuición hasta la cabeza del sector en secuencia jerárquica. Las autoridades del órgano ejecutivo y de las entidades autónomas de acuerdo a disposiciones legales ante el órgano legislativo, consejos prefecturales, consejos municipales o la máxima representación universitaria. Y todos respondemos, todos ellos, ante la sociedad. ¿Qué tipos de responsabilidad se establecen? Se establecen, ¿no es cierto?, básicamente 4 tipos de responsabilidad. Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad ejecutiva y la responsabilidad penal. ¿En qué consiste la responsabilidad administrativa? La naturaleza de la responsabilidad administrativa tiene que ver en que es aquella acción u omisión que contraviene el orden jurídico administrativo y normas que regulan la conducta del funcionario. Es eso la naturaleza, es esa acción u omisión, ¿cierto?, con estas características. ¿Quiénes sujetos? Son sujetos servidores públicos y ex servidores públicos. Determinación, ¿por qué? Por un proceso interno. O sea, es el proceso interno, es un proceso interno el que va a establecer la determinación correspondiente de este tipo de responsabilidad. ¿Cuál es la sanción? Multa, suspensión o destitución. Su prescripción, ¿cuándo se prevé? A los 2 años de la contravención. Ahora, aquí es importante otro elemento adicional para entender el tema de responsabilidad administrativa. En este marco hay que entender la cuestión del ordenamiento jurídico administrativo. O sea, se denomina ordenamiento jurídico administrativo al conjunto de disposiciones legales que rigen la administración pública. O sea, la contravención a los mismos genera este tipo de responsabilidad. Responsabilidad ejecutiva.
¿Cuál es la naturaleza del responsable ejecutivo? O sea, tiene que ver cuando la autoridad o ejecutivo no ha rendido cuentas, ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. ¿Quiénes son sujetos? Máxima autoridad, ¿no es cierto?, o dirección colegiada, o ambos, o ex autoridades. ¿Quién lo determina? Por dictamen del Contralor General. ¿Cuál es la sanción? Suspensión o destitución. Prescripción a los 2 años de concluida la gestión. Responsabilidad civil. ¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad civil? Es toda acción u omisión que causa daño al Estado valuable en dinero, es el daño económico al Estado. ¿Quiénes son sujetos? Servidores públicos, ex servidores públicos y personas naturales o jurídicas que estén usando recursos públicos. Determinación, ¿quién lo determina? El juez competente. ¿Cuál es la sanción? Resarcimiento del daño económico, devolución. En relación a la prescripción, por mandatos de la Constitución Política del Estado, las deudas por daño económico al Estado no prescriben. Ahora, en este marco de la responsabilidad civil, es importante hacer mención a la jurisdicción coactiva fiscal. Esta jurisdicción coactiva fiscal es una instancia creada para tomar conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos valuables en dinero de los servidores públicos. Hay daño económico y ahí tiene que ver la responsabilidad civil. La responsabilidad penal. ¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad penal? Es la acción u omisión tipificada como delito en el Código Penal. ¿Quiénes son sujetos? Son sujetos servidores públicos, ex servidores públicos o particulares. ¿Quién lo determina? El juez competente. ¿Cuál es la sanción? La sanción tiene que ver con penas o sanciones previstas por el Código Penal. Prescripción, esto tiene que ver mucho con lo que establece el Código Penal. Aquí también es importante mencionar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que tipifica y establece aspectos penales en el sector por el uso de recursos públicos en el ámbito público. Finalmente, ¿no es cierto?, para finalizar esta unidad es importante mencionar en temas de responsabilidad el artículo 83, la exención por la responsabilidad por la función pública. ¿Cuándo se aplica esta exención? Solamente se aplica a 3 tipos de responsabilidad: ejecutiva, administrativa o civil, cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiera sido tomada en procura de mayor beneficio o en resguardo de los bienes de la entidad. ¿En qué consiste? En el marco del artículo 36, la 1178 establece: el servidor público, en forma previa, paralela o inmediatamente de tomar la decisión, ¿cierto?, debe presentar a su superior jerárquico o los máximos ejecutivos de la entidad y a las autoridades de la entidad que ejercen tuición un informe que justifique la decisión tomada. Esa decisión tomada debe estar, ¿no es cierto?, basada en qué? Para lograr mayor beneficio o resguardo de la entidad, como solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos que lo sustenten técnicamente, ¿no es cierto?, y para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible. Con estos elementos, ¿no es cierto?, puedes sujetarse a ese alcance del artículo 33. Con esto, ¿no es cierto?, hemos concluido esta unidad número 3 en relación a la ley 1178 y vamos a pasar luego al desarrollo de la unidad número 4, que tiene que ver con el sistema de programación de operaciones. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima unidad.